El 2023 ha terminado y el cine en general nos dio una montaña rusa de emociones, pero no siempre de las buenas, por lo que te doy la bienvenida a esta primera edición de las peores películas que vi en el año. Antes de comenzar quiero aclarar lo obvio, esta es una lista basada en aquellas películas que yo vi y no en una lista objetiva. Por ejemplo, debido a que valoro mucho mi salud mental, nunca vi Winnie Pooh Blood and Honey, pero de lo contrario fácilmente la pondría al tope de la lista. Por lo que sin más preámbulos, comencemos de una vez. No sé por qué tuvimos que esperar tanto tiempo para poder ver a Nicolas Cage como Drácula, pero al menos ese es el único aspecto rescatable que yo le encontré a Renfield. A pesar de que Cage se come todas las escenas en las que está y la película se las arregló para robarme un par de risas, al final del día me sentí decepcionado porque no podía entender cómo su premisa tan prometedora no se siente aprovechada. Sentí que el tono era desigual en algunas ocasiones y que tanto los personajes como la trama estaban muy poco desarrollados. Esto debido al hecho en que cuando suceden algunos eventos importantes en la trama, estos ocurren con poca o ningún tipo de anticipación, dejándome indiferente cuando estos sucedían. Además, a pesar de que la película se llama Renfield, Nicholas Hoult nunca puede adueñarse por completo de la película debido al gran trabajo que está haciendo Nicolas Cage. Puede que yo no sea el más grande fan de Ari Aster, pero considero a Hereditary y Midsommar como de lo mejor del terror contemporáneo, por lo que me extrañó lo tanto que no me gustó su tercera película. Beau is Afraid fue como si Aster me hubiera sometido a una intensa terapia psicológica en contra de mi voluntad. Aún así, debo confesar que me gustó la primera hora. Estaba a bordo con el surrealismo, la sátira social y la rareza en general de la película. De hecho, me sorprendió lo graciosa que era, pero mientras avanzaba el tiempo, sus temas repetitivos de mommy issues, trauma y ansiedad me fueron despojando de todo interés. Incluso le intenté dar una oportunidad al ponerme en la misma mentalidad que cuando veo una película de David Lynch, donde sé que lo que estoy viendo es más como experimentar una pesadilla en cine, pero ni así pude sentir algo con este enfoque experimental que utilizó Aster y con toda esta manera en que la película se siente como si no tiene algún tipo de trama o algún hilo emocional entre las cosas. Con todos estos elementos no justifica en absoluto su tediosa duración de 3 horas. En parte, agradezco que A24 le haya dado carta blanca a Aster para hacer una pieza de arte que se ve que es muy personal para él, pero al final me pregunté, ¿para quién es esta película? Creo que nadie en su sano juicio espera ver algo verdaderamente innovador o creativo cuando compra un ticket que dice Transformers, pero al menos espera algo entretenido y emocionante. Este reboot, secuela o lo que sea, no tiene nada de eso. A pesar de que encontré algunos momentos agradables y me hizo pensar que Noah de Anthony Ramos es uno de los mejores personajes humanos que hemos visto en la saga, la película en general es un montón de meh, con una de las tramas más predecibles de la franquicia, villanos completamente desechables y con un rayo en el cielo gigante que me llevó de regreso a los blockbusters del 2010. Puede que no estés de acuerdo conmigo, pero al menos las películas de Michael Bay tenían escenas de acción mejor dirigidas, fotografía creativa y un sentido de escala y geografía. En cambio aquí, las escenas de acción son planas y como algo que ya has visto 1000 veces. Si hace unos años me hubieras dicho que saldré enojado después de ver una película de Indiana Jones, te habría dicho que estás loco, pero eso fue exactamente lo que me pasó con la nueva entrada de Disney Lucasfilm en su interminable odisea de deconstruir y destrozar a personajes icónicos del cine. La saga de Indiana Jones siempre se caracterizó por su espíritu aventurero que evocaba los seriales de los años 40 con los que George Lucas y Steven Spielberg se criaron, por lo que me extrañó muchísimo que la película final del héroe del sombrero lo pinta como un viejo miserable y solitario al cual le quitaron todos sus logros. Me hizo sentir como si la gente que hizo esta película ni siquiera disfrutaran las películas de Indiana Jones en primer lugar. Aunque Harrison Ford da una gran actuación y la partitura de John Williams es excelente como siempre, la película cuenta con una trama sosa, poco creativa con su dirección y un tercer acto ridículo por no decir risible. Incluso la cuarta parte hizo un mejor trabajo en explorar a Indy como un personaje en su vejez. Esta película no parece haber sido hecha por amor al personaje o por querer honrar su legado, sino por querer ganar dinero fácil, lo cual irónicamente no lo logró, ya que terminó siendo un tremendo fracaso en taquilla. A mí me encantan las películas de terror y las comedias tontas, por lo que una premisa tan exagerada como la de un oso drogado haciendo destrozos me hicieron ansiar una película de serie B en todo su esplendor, pero en su lugar me topé con una película que le faltó violencia, sangre y risas.
Olvídate de la trama, esta apenas sí tiene una y es tan ligera que nunca termina por enganchar. Los personajes solo están ahí para hacer que la trama suceda y no tienen nada parecido a un desarrollo, lo cual es una pena debido al talentoso elenco que trata de hacer que el pésimo guión funcione. La dirección de Elizabeth Banks es poco imaginativa y no tiene ningún estilo. El 90% de los chistes no aterrizan y el oso como que tiene una especie de furia selectiva sobre a quién mata y a quién no, porque sí. La única escena que vale la pena es la secuencia de la ambulancia, ya que aquí todo funciona. El tono, la violencia exagerada, el concepto del oso cocainómano, o sea, esa escena sí es divertida. Ojalá el resto de la película hubiera sido así. Dinosaurios y ciencia ficción. ¿Qué podría salir mal? Al parecer, mucho. Lo primero que me sorprendió fue el hecho de que un actorazo como Adam Driver sea tan desaprovechado con un personaje que carece de propósito más allá de llevar de vuelta a una niña a casa. La película toma la extraña decisión de crear una barrera de idioma entre el personaje de Adam Driver y la niña, que lo único que logra es impedir que los personajes se unan a un nivel más profundo y además me impidió preocuparme por ellos en absoluto. Por cierto, para hacer una película sobre dinosaurios, tiene muy pocas escenas con ellos, las cuales tienen cero tensión y donde nada está realmente en juego. Y si consideramos que ninguno de ellos viene de la Tierra, tampoco existe un sentido de sorpresa al ver que se están topando con dinosaurios en carne y hueso, porque para ellos solo son monstruos gigantes y ya. Sentí que estaba viendo el primer borrador de una película que tiene una premisa muy interesante y refrescante, pero que al final no funciona en absoluto. Después de ver cómo la chaviza de Twitter pintaban a Bottoms como una de las mejores comedias en años, tuve que ver el por qué tanto alboroto, y cuando la terminé, me hizo dudar de mi propia cordura. Para empezar, sentí que la dirección y guión de Emma Seligman están completamente desbalanceados. Por momentos, Bottoms quiere ser una nueva versión de películas como Not Another Teen Movie o la misma Scary Movie, pero en otras instancias tiene momentos serios que van más acorde a un drama indie adolescente. Sin mencionar que hay escenas donde hay un contraste muy marcado en los personajes, donde cada quien parece que está actuando en una película diferente. Luego, yo sé que la comedia es algo muy subjetivo, pero pues mínimo lo que debe aspirar a una comedia es hacerte reír. A mí los chistes no se me hicieron nada graciosos. Por momentos parece que la película se esfuerza demasiado para ser divertida y obscena, pero sin una pizca de ingenio. Principalmente porque el elenco carece de verdaderos comediantes que puedan jugar con la improvisación o con el guión. La única que al parecer supo hacer bien su chamba y tuvo algún tipo de trabajo con su personaje fue Ayo Edebiri, ya que Rachel Sennott está demasiado ocupada siendo una pésima persona y apenas ir registrando en la trama. Bottoms nunca se compromete con el tono exagerado, sino hasta el tercer acto, donde al parecer quisieron emular la famosa escena de pelea de Anchorman, pero sin ningún tipo de creatividad o humor. Yo nunca me he avergonzado de decir que soy fan de Zack Snyder y de poder defender su trabajo en cada oportunidad que tengo, pero no te voy a mentir al decir que con Rebel Moon estuve a punto de agarrar mi antorcha y unirme a la turba anti-Snyder. Yo sé que lo que te voy a decir ya suena muy trillado en esta época, pero esta película es el equivalente a pedirle a ChatGPT que te escriba un esquema para una ópera de ciencia ficción con personajes geniales. Claro, te puede escribir algo interesante para que tú construyas a partir de ahí, pero no puedes esperar usar todo literalmente. Aquí parece que hicieron precisamente eso. Claro que los visuales de Snyder siguen siendo increíbles y cada escena de acción logra ser divertida con todo y sus instancias de slow motion, pero los personajes detrás de todo son solo ideas que se ven cool, mas no sentí que fueran seres humanos en absoluto, solo una colección de tropos donde ninguno tiene efecto alguno en la trama ni mucho menos un arco. Pero siendo justos, esta versión de la película es diferente al corte del director que Netflix va a estrenar próximamente, por lo que probablemente esa versión tendrá un mejor desarrollo, pero aún así no me quiero emocionar mucho. Lo que sí es inexcusable es que Netflix haya lanzado este producto sabiendo muy bien que es algo inferior, en un intento de generar un Snyder Cut artificial y básicamente vendernos la misma película dos veces. Esta fue una táctica sucia e insultante para los que pagamos por la plataforma. Esta versión de Rebel Moon no debió salir nunca, apenas si cuenta como una película. Es más como un demo reel de lo que Rebel Moon podría ser. El 2023 fue el año en que el dominio de Marvel se cayó y Ant-Man 3 fue la que lo comenzó todo. Para empezar, sentí que todo el encanto y la comedia de las películas anteriores desaparecieron. No es como si hubieran sido la gran cosa, pero mínimo eran entretenidas. La dirección de Peyton Reed carece de una visión creativa donde, a pesar de que tiene una escala épica de ciencia ficción,
todo se termina sintiendo aburrido. Aunque me gustaron algunos diseños de criaturas, los efectos visuales son muy inconsistentes, con unos usos muy obvios de pantalla verde y donde todo parece falso. La película no funciona como una secuela de los personajes de Ant-Man. Los temas no son más profundos que amo a mi familia, y tanto Scott como Cassie son personajes planos que básicamente no aprenden nada al final, y todo su status quo permanece sin cambios. A esta película le importa más el introducir al nuevo gran villano del MCU en lugar de querer contar una historia satisfactoria para sus protagonistas. Pero el peor pecado que comete es sentirse intrascendente tanto para su protagonista como para el universo en general. Esto es solo un comercial de 2 horas para la siguiente película de los Vengadores, la cual se termina sintiendo aún más inútil después del despido de Jonathan Majors y donde al parecer ya ni va a figurar Kang en la franquicia. Ahora parece que todo fue para nada. Nada es seguro en la vida, excepto la muerte, los impuestos y que 50 Cent protagonice una película horrible. La franquicia de Expendables parte de una idea muy simple: traer de vuelta estrellas de acción clásicas y ponerlos a hacer lo que mejor saben hacer. La cosa es que aquí, de esas estrellas, solo quedan 2, Sylvester Stallone y Dolph Lundgren, los cuales son prácticamente aventados a un lado en esta película. En lugar de eso, tenemos una combinación de actores que a nadie le importa ver en esta franquicia, mientras dicen sus diálogos con el mismo entusiasmo de una eucaristía, mientras los chistes no dan risa, y con Megan Fox y 50 Cent compitiendo sobre quién puede dar la peor actuación. Añade a eso los horribles efectos visuales que ni parecen terminados, una trama genérica, escenas de pelea mal coreografiadas y a los villanos más olvidables de la historia. Fueron casi 2 horas de mi vida que nunca podré recuperar, y fácilmente la peor película que vi en el 2023. Bueno, eso fue lo peor que vi en el 2023 y ahora quiero conocer cuál fue la peor película que tú viste ese año. Espero que te haya gustado el video y te invito a estar al pendiente para mi siguiente video, que será sobre las mejores películas que vi en el 2023. Yo soy Brian y nos vemos en el cine.